Bueno, pues como que es un PBL, para nosotros es como un aprendizaje basado en problemas y lo que hacen básicamente es ponernos un caso clínico y lo vamos resolviendo. Hay como dos modalidades, una que es presencial y otra que es como escrita. Los dos casos siempre como que nos ponen en contexto sobre qué es lo que vamos a hablar. Entonces, digamos, es un paciente con estas características. No nos dicen específicamente cuál es su patología, pero como los signos y síntomas de ese paciente para que sepamos cómo abordarlo. Pues preguntas como para orientarse, como qué tiene el paciente, cuáles son los diferenciales, cómo lo diagnosticas, qué darías de tratamiento. ¿Qué pruebas diagnósticas harías? Pues a veces pasa que se nos dicen de qué vamos a hablar, pero hay otros momentos en los que pues uno se expone a un paciente que no conoce, que no sabe cuáles son sus síntomas y que puede ser cualquiera de los temas que uno trataba en la rotación, entonces uno no sabe específicamente qué patología tiene. Ahora, pues cuando uno lee, y eso pues lo hemos visto todos, hay muchas cosas diferentes de lo que es la literatura. Es un método mucho más exigente, porque aparte de que pues estás probando a ti lo que sabes, también estás frente a un paciente y bueno, si uno se muestra inseguro o que no sabe, pues es un paciente que no va a confiar en lo que tú dices, que no va a confiar en que tú lo veas, en que tú lo evoluciones, en que tú, digamos, des tu concepto de ese paciente. Pero aunque es más exigente, siento que es mucho más cercano a la vida real lo que pasa con el paciente en vivo que lo que uno ve pues en un PBL escrito. Cuando uno lee el tema pero no lo ve, o sea, no ve como el paciente con esa patología, lo olvida. Pero después de ver el paciente, o sea, hay cosas que uno no se le olvida, o sea, por ejemplo, el examen físico cuando uno, no sé, palpa, qué sé yo, un absceso, como lo que estábamos viendo hoy. Eso a uno no se le olvida mientras que uno lo lee, pero pues puede ser muy complicado. En el momento en el que pues, una persona con el conocimiento como un profesor te explica, a mí me pasa mucho que se me queda, o sea, lo que me van diciendo los doctores, a mí, yo puedo leer 10.000 veces el texto y nunca lo había podido aprender, pero a mí me lo dicen y como ya lo relaciono como con el paciente, entonces se me queda la imagen y cuando me acuerdo del momento me acuerdo literalmente de toda la escena. En primer lugar, le permite al estudiante tener un pensamiento o desarrollar un pensamiento crítico basado en una situación hipotética de un paciente, debido a que se trata de hacer un análisis, una síntesis de información para finalmente tomar una decisión, esto versus memorizarse unos hechos o unas conclusiones. En segundo lugar, considero que es una herramienta muy útil para fomentar el aprendizaje autodirigido. Entonces el estudiante inicialmente debe hacer su propia búsqueda de información, debe hacer una síntesis de información basada en la evidencia y finalmente saber que va a ser llevado a una discusión en grupo donde va a tener que justificar sus opiniones o decisiones tomadas en el problema. Como se trata de un ejercicio en grupo, considero que es una experiencia muy valiosa para aprender a trabajar en equipo, para escuchar otras opiniones, para desarrollar habilidades de comunicación que pues permitan hacer que esto sea una herramienta bastante provechosa. Considero que su mayor virtud es el hecho de que es un ejercicio que se hace grupal y que por más de que haya cierta formalidad en esta evaluación no se siente tanto la presión como la puede haber, digamos, en una presentación de un tema, de una temática. Por esta misma razón es que el trabajar en grupo es muy bueno para nosotros como estudiantes aprender el cuándo saber hablar, el tener la prudencia de decir ciertas cosas o no y el saber cuándo es el turno de nuestros compañeros de hablar. Por más de que nosotros sepamos de pronto alguna pregunta que nos está haciendo el instructor, pues muchas veces lo más prudente es callar. Las temáticas tocadas no son únicamente las comprendidas en guías de práctica clínica, sino que también comprenden mucho el conocimiento específico de cada doctor y como ellos nos cuentan muchas veces cómo en la práctica clínica las cosas no se dan ciertamente como se nos plantean en la literatura. Gran parte del éxito va a estar basado en el rol que tenga el instructor en el ejercicio. La capacidad que tenga el instructor de poder guiar a los estudiantes sin entregarles las respuestas, sino tener la habilidad de poder guiar una discusión para que ellos apliquen su propio conocimiento y hagan un análisis adecuado de la situación, es lo que va a hacer que sea realmente provechoso. Un ejercicio con un grupo grande
pues muchas veces se tocan ciertos temas en los que uno habla y en otros no. Entonces muchas veces pasa que uno como estudiante aprende mucho de esos temas de los que habla, pero los que les toca a otros, pues realmente no quedan tantos en la conciencia de uno. Cosas que a uno más le da miedo de este tipo de ejercicios es la forma en la que te van a corregir, porque no solamente estás con el docente, sino estás con tus compañeros, estás con residentes, está el paciente. Entonces a veces a uno le da miedo como que le vayan a decir, oye, ¿cómo es que no sabes? Y el doctor te diga como no estudias nada, no, sí, y que uno pues quede mal frente al paciente, porque a veces el que no sepas una respuesta no quiere decir que no sepas del tema, pero en muchos casos hay ocasiones en las que el doctor te pregunta y si casualmente eso que te preguntó no lo sabías, ya, pues no te van a preguntar nada más. Yo creo que también una dificultad en este tipo de aprendizaje es que a veces a la gente no le queda tan fácil interactuar en un grupo, ¿no? Entonces, a pesar de que sepan y conozcan el tema, les da miedo hablar y por eso siempre termina hablando más una persona que el resto, y esa pues va a ser la que va a sobresalir y el resto pues se van a opacar. De acuerdo con el proceso llevado a cabo, se realizó un planteamiento grupal basándonos en entrevistas y el análisis efectuado durante el microproyecto. Desarrollaremos esta práctica clínica de la siguiente manera. Inicialmente se realizará una revisión previa con propósito donde se proporcionará material bibliográfico específico y casos clínicos que los estudiantes revisarán antes de la sesión. Esto se hace con la finalidad de preparar a los estudiantes para la aplicación del conocimiento práctico. Luego se realizarán encuentros presenciales con un enfoque en la resolución de problemas, donde los estudiantes trabajarán de forma activa, facilitando la transferencia del conocimiento teórico a un conocimiento práctico. Se proporcionará un espacio de trabajo funcional con ayuda tecnológica que genera un ambiente propicio para el aprendizaje, potencializando la percepción visual y el análisis crítico. Con el análisis crítico del material previo. Este consiste en que los estudiantes hacen una revisión exhaustiva del material que se les entrega. Posteriormente deben hacer un proceso reflexivo donde haya una identificación de las áreas que más generaron incertidumbres, y de esta manera se pueda formular preguntas que guíen la exploración durante la actividad. Presentación del caso en el contexto real. Este está basado en que el docente describa con detalle el caso clínico real, obviamente omitiendo datos de identificación por razones de privacidad, y la idea es que el tutor se focalice en la información relevante, alentando a los estudiantes a identificar problemas claves y formular hipótesis basadas en evidencia. También podremos integrar la tecnología en el proceso del aprendizaje, y en este punto los estudiantes podrán utilizar herramientas tecnológicas como tablets, celulares, portátiles para crear representaciones visuales del caso a través de dibujos o animaciones en las que apoyen su análisis y su comprensión, promoviendo de esta manera un aprendizaje activo y multimodal. La discusión estructurada del caso. Una vez ya finalicemos el tiempo del análisis, iniciaremos esta discusión estructurada en la que cada estudiante va a presentar su análisis, abordando aspectos claves como son la causa de la quemadura, la extensión y el tipo de lesiones que se presentan, el diagnóstico y el pronóstico de las mismas, y cómo hacerle el manejo integral. En esta etapa, lo que más se va a buscar es fortalecer la capacidad de argumentación y de comunicación efectiva que tengan los aprendices. Después sigue la evaluación auténtica del aprendizaje, en donde se realizarán 5 preguntas para poder medir si hubo un aprendizaje profundo del contenido. Después viene una encuesta de satisfacción y reflexión, en donde los estudiantes, pues diligenciando esta encuesta, hacen una retroalimentación al tutor o docente, en donde muestren o describan su experiencia de aprendizaje y puedan hacer su retroalimentación con respecto a la metodología utilizada. Y por último, un cierre reflexivo y una planificación de mejoras. Esto es muy importante porque el tutor o docente va a cerrar la actividad con una reflexión sobre el proceso y los resultados obtenidos, y se realizarán o se revisarán encuestas para identificar las áreas de mejora y continuar con un ciclo de mejora de enseñanza y aprendizaje.